Prácticamente toda. Sí. Mirá vos. ¿Por qué duró? Un ratito. ¿Un ratito? ¿Cuánto duró? ¿4 horas 40? Sí, 4:43. 4:43. A mí me pasó algo muy extraño ayer, ¿Qué? a la noche. Que llegué a casa, cené, acosté a mis hijos, trabajé, porque yo los martes publico en Infobae, o sea, lunes a la noche generalmente, si no escribí, escribo hasta tarde. Hice muchas cosas y cada vez que volví a las redes, Milei seguía la entrevista a Milei. Increíble, una maratón. Sí. Una maratón. Qué bárbaro. Sí, de hecho, Qué bárbaro. vamos a ver porque todos teníamos la sensación de que era larga la entrevista y que podía ser una especie de récord. Suelen ser largas con Con Fantino. Alejandro igual. Suelen ser Fantino. largas. Es un Vamos a delirio. ver, buscamos los tiempos. 4:43. Sí, con Juan Tenenbaum estuvimos buscando los tiempos de Bien. las entrevistas. Bien. La más larga de un presidente en funciones fue la que hizo Javier Milei, que duró 4 horas 38 minutos Mirá. 31 Le agregué segundos. 5 Claro. minutos. Sí, sí. Está bien, no, Hay que pero notar, porque ¿eh? este es tiempo neto de juego. Sí. Vos Claro. contaste la Yo conté previa, yo el conté saludo el- final. Y conté- voy a decir algo, alargue. duró esto porque Alejandro Fantino cortó la entrevista, si no hubiera seguido. Porque Fantino se quería ir a dormir. Sí, le dijo, Claramente. ya está, no puedo Sí, más. de no hecho, puedo más. en un momento el presidente le dice, yo he estado 11 horas, Sí. no me acuerdo si le dijo en un streaming o en una entrevista, pero No, antes de ser con presidente. Guillermo Calvo. Antes que sea presidente. Hablando de economía, 12 Ahí está, horas. eso. Sí. Ahí está. Es que cuando uno habla con las personas que lo visitan en Olivos, todos cuentan que cuando empieza a hablar de economía, pueden pasar mucho tiempo. Pero pará, acá hablo de cualquier No, cosa. en un momento se desvirtuó. No habló solo de Sí. economía. En un momento se desvirtuó. Digo, pasó por, Sí. Pero gran por- parte del tiempo pasó fue por economía. Thor, por Batman, por Sí. un montón de temas. Hay alguien que dio una entrevista más larga, pero ya no estaba ejerciendo el cargo, por eso no le gana a Milei técnicamente, Claro. porque es un expresidente que es Jair Bolsonaro. Bien. Estuvo 5 horas 20 minutos 5 segundos. Bien. Eh, Pero ya no era presidente. No, esto fue en un podcast Sí. donde también habló sobre todos los temas. Pero Viste está, que- ¿está editado o no? ¿Cómo estaba editado? No, pues un podcast puede estar editado. No. Voy a confesar algo, no vi las 5 horas, pero... Menos No, mal. Me pero imagino. fueron... Si no tenían 5 a 9, tenían 9 horas más o menos hoy. Claro. Sí. No, bueno, hay que ver cómo computar el ranking, porque viste que en Estados Unidos a los expresidentes les siguen diciendo Sí, presidente. claro. Sí. Los consideran presidente. Entonces, Claro, pero en hay Brasil que ver. no, así que En técnicamente... Brasil no. En Brasil no. Sí, En- pero hubo alguien más, después de una larga investigación que hizo Juan Tenenbaum, insisto, que un político, si vamos a todas las categorías, no a un presidente, Está bien. la más larga fue Tim Shadbolt, intendente de Nueva Zelanda, que dio una entrevista 26 horas seguidas. Pero, ¿qué era? Mirá cómo era le quedan un- los ojitos después de Era un 26 youtuber. horas. Sí. Claro. Ay, ¿No? Esos youtubers Extraño. vieron que Sí. cuanto más los miran, más horas se quedan Sí, despiertos. sí. Había que hacer el antidoping al bueno de Tim Shadbolt, porque 26 Sí. horas. Rotaban los No, fue periodistas. a un Claro. canal local. Sí, la de Fantino tiene el mérito de que prácticamente era él solo, después en un momento entraron más personas, pero sobre el final o en el medio. La de Bolsonaro ya había más gente. Se puede sostener cuando hay más gente para introducir bocadillo. Olvídate. Pero bueno, simplemente datos para hacer la comparación de qué pasa en el resto del mundo respecto de las entrevistas. Claramente la de Milei fue, digamos, todo un récord en un punto por la cantidad de horas y por... También, no sé qué les pareció a ustedes, dio títulos duros, A mí me tuvo una pareció. parte de anécdota, tuvo de todo. Sí, a mí me parece una conversación más que una entrevista, Sí. porque Claro. imagínate que si entrevistás a un presidente durante 4 horas 38 minutos y realmente lo incomodás, habría un montón de cuestiones que hubieran surgido de esa entrevista y no hay ni una sola. Ni una sola. Porque fue una conversación más entre amigos Es que que una Fantino entrevista. lo plantea como sí, eso, Sí, ¿eh? por eso digo, no lo estoy diciendo en términos despectivos de Fantino, porque creo que él lo plantea de Sí, entrada sí, así, como obvio. él lo dice, es amigo de Milei, Sí, sí. y no es una entrevista Dice periodística Javi todo el tiempo, profesional, digamos. dice Javi, digo ahí. Digo, es una conversación entre amigos. Por eso me parece que el presidente también puede estar 4 horas 38 minutos. Si fue una entrevista en la que alguien le hace pregunta, repregunta, le tira un dato, vuelve para atrás, lo incomoda, creo que dura 20 minutos, 30 minutos la entrevista. No puede durar 4 horas 38. Es imposible que un presidente pueda estar respondiendo esa cantidad de tiempo si es una entrevista en serio. Efectivamente, si hay mucha tensión, bueno, no es lo mismo claro. 5 horas de En conversación algún que momento 5 se horas de corta, tensión. en algún momento se corta. En algún momento se corta. Obvio. Ahora,
eso es cierto. No se levantó ni al baño. Fantino se levantó al baño. Quiero que lo sepan. Yo la verdad no la vi entera, había pedazos. Sí, no se levantó. Dijo, ¿puedo ir al baño, Javi? ¿Necesitas? No, yo no soy humano. Dijo, es un chiste. Claro. Pero no fue al baño. No fue al baño. Está bien. Fantino Estuvo sí. sentado ahí. Fantino sí fue al baño. Pidió café en un momento, creo. Sí, bien. no tomó café. Ah, pidió agua. Fantino pidió café. Para- Perdón, me la vi casi toda. Porque, no, el aire acondicionado estaba muy bajo y Fantino Claro. tenía frío y mandó a pedir un buzo que tenía en el auto. Bueno, En un momento compartió. Chicos, pasó en eso. un momento compartió, no quiero decir aire porque no es mi misma plataforma, pero compartió con Macri. En un momento fueron simultáneos porque Mauricio Macri Estaba en la habló entrevista. en un canal de televisión. Así que hubo un momento que compartieron audiencia. Ahí me sorprendió que cada vez que entraba, porque de verdad yo iba y venía, no sabía que seguía, sí me sorprendió que cada vez que entraba se mantenía en audiencia. O sea, tuvo una audiencia muy alta. sí, quiero retomar Muy lo alta. que decía Diego. Que efectivamente, de hecho, Milei le agradece, le dice, gracias Fantino porque vos me diste cabida a mí, hay una relación de amistad. Recontra. Entonces, también genera cosas que hace que cuente quizás situaciones que no las cuenta en otras entrevistas. Para mí, de todos sus entrevistadores que elige el presidente para dar notas, las que más me resultan atractivas o que dejan algo son las de Fantino, que las hace desde ese lugar, ¿no? Sí. Bueno, está bien, creo... Porque además no tiene miedo a decir algo que le moleste a Milei, No. que pasa a veces, ¿no? Sí, totalmente, definitivamente. Entonces le dice, cuando va a criticar periodistas, le dice, pará, Javo, sabes que me incomoda, sabes que no. Le dice, sos Fantibio. Bueno, decime Fantibio, pero salgamos de acá. Claro. La confianza de decir, no, esto... Entiendo. Lo que me parece que también igual lo que vos señalás de que hay algo ahí también, que es que el presidente únicamente le da entrevistas a aquellas personas con las que él se siente sumamente cómodo y que sabe perfectamente que no lo van a incomodar, que no lo van a hacer ni una sola pregunta que Sí. lo lleve a un lugar que él no quiera. Sí, Sí, también pero- es cierto que lo hacen todos los presidentes. Sí, pero con Sí, este. yo creo que con está más fue- exacerbado, ¿eh? Claro. Algunos no daban notas. No, Sí, pero esto es ¿quién otro- no daba Cristina notas? no daba notas. No, pero terminó dando después. Terminó dando como expresidenta No, en campaña electoral no, en la- y también en las- elegía notas Sí, a quien daba. todos eligen. En Todos eligen. en la Todos segunda eligen. presidencia dio notas. Macri prefería algunos lugares y otros no. Sí. Igual es cierto que para mí la excepción, y me hago cargo, fue Alberto Fernández, que le dio entrevistas, creo que a todos los medios. Le dio bastante seguro, sí. Digo, no, obviamente tenía sus preferidos, Sí, por supuesto, sí. como todo presidente. Sí. Incluso creía es algo válido, porque uno se siente cómodo con determinados periodistas. Pero Alberto Fernández, de los últimos, porque Macri también había un grupo de medios a los que no le daba entrevistas, Sí. Milei ni hablar. Creo que Alberto Fernández, de los últimos presidentes, Al principio. bueno, sí, al principio. Sí, pero es verdad, creo que es verdad. De los últimos presidentes fue el único que fue más plural en la cantidad de entrevistas que daba y a quienes le daba entrevistas. Claro, Sí, de hecho, internamente lo cuestionaban por dar muchas entrevistas. Sí. Por pasar mucho tiempo. Y la pregunta que yo Exactamente. les hago es esta, como periodistas, ustedes políticos, ¿cuál es el objetivo o el sentido de una entrevista tan larga con fuego amigo, de una charla tan larga? ¿Qué es? ¿Reafirmar a los votantes? ¿Mostrarlo, en este caso, no sé, humano, como él dice, no soy humano? ¿Cuál sería el objetivo? Mm. Lo que pasa, Fede, que en este caso, lo decía Diego, no es un formato de entrevista. Claro, la charla esta, de Es 4 una horas. charla. Y también creo que fue un momento muy particular. Después creo que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Es un contexto donde el gobierno volvió, creo, a sentirse cómodo con la agenda pública, retomó cierta iniciativa con la salida del cepo. Digo, en otro contexto, no sé si se hubiera sentado 4 horas 38 minutos en el verano con una agenda más adversa. Me parece que no hubiera pasado tanto tiempo sentado con Fantino. Pero es como una demostración. No, yo no lo sé, No, honestamente. no Yo tengo lo la sé. información Yo no de sé. por qué dio 2 entrevistas ayer, que tenía pautadas. 2 entrevistas en un día es una intención claramente de comunicar en un día que era clave porque era el día de... Que habían después de las mercados, después del- claro. Imagino que si hubiese habido algún tipo de tensión, no hubiera dado... quizá no hubiera... Estoy haciendo una hipótesis, quizá no hubiera dado las entrevistas. Sí hubo una cuestión de
autocelebratorio en todo esto, y mientras estaba toda la negociación y mientras había tensión cambiar y demás, había dejado de dar el presidente, había funcionarios que daban notas, pero se había corrido un poquito de la comunicación, que es algo que no solo que a él le gusta hacer, sino que la mayor potencia comunicacional del gobierno es el presidente, punto. Si bien Adorni tiene un rol y demás, el resto de los ministros no imprime lo que imprime Javier Milei, más allá de si te gusta o no, lo que fuera, el mensaje dicho en boca del presidente tiene otra repercusión que no pueden tener un vocero que reemplace esto. Con lo cual, no sé si había, más allá de lo personal de querer a decir esto salió, había otro mensaje, otra intención respecto de esto. Sí, me parece que va más por esa línea, por la cuestión autocelebratoria que vimos también reflejada en algunas fotos que se publicaron el día de ayer del equipo económico junto al presidente de la Nación. Me parece que va en esa línea, como decía Fede, linkeándolo con lo que decía él, después de meses en los cuales el gobierno, la mayoría de los casos por cuestiones autoinfligidas, tuvo múltiples reveses. Bueno, acá, desde la perspectiva del gobierno, fue un día para celebrar y entonces, después de tanta tensión, consideraron que era el momento como para ir a también una muestra de la situación está en control, me parece, ¿no? Si tenés al presidente dando este tipo de entrevistas, es como dar el mensaje de está todo en control, aunque eso pueda ser cuestionable, pero ese es el mensaje que quieren dar. Sí, veamos algunos de los cortes. Pasaron cosas que después lo vamos a analizar, Diego, sobre todo vinculado a una cuestión con China, pero cosas más de color. Veamos la primera, que tiene que ver con una confusión, puede pasar, respecto de la casa de Verdi. ¿Fuiste a la casa de Verdi? Está en Parma. No. Hermosa. Yo la conocí. No, la casa de Verdi en Tucumán es una pizzería. ¿Qué? La casa de... No entiendo. Hay una pizzería que se llama La Casa de Verdi. No, Tucumán. perdón, digamos, creí que me habías preguntado por la casa de Alberdi. No, Verdi. De Verdi. No, de Giuseppe Verdi. No. De Giuseppe Verdi en Parma. Es hermoso. La conocí esa casa. ¿Pero por qué llegó a hablar de Giuseppe? Porque fueron 4 horas. Fue 4 horas 38 minutos conversando. Imagínate. A mí me encantó este momento. Después, en un momento, ya Fantino no sabe qué preguntar y le dice, le dice, y hablame de Colapinto. Ah, ¿sí? ¿Le tira? Sí. Háblame de Colapinto. Tirame acá, la gente. Ya era título, tipo, ni pregunta, tipo, Colapinto, desarrolle. Y Milei, así con cara, dijo, no tengo información al respecto. Hubo momentos geniales. Hablaban de revistas, de programas de humor, de NBA, un rato largo, de Boca, de la formación de Boca de no sé qué año. Sí, después hubo otro momento que generó y va a generar polémica, bueno, algunos lo celebran, rechazo, etcétera, que es el momento en el que hicieron un cantito de cancha. Dice Brasil, decime qué se siente. Mandril, decime qué se siente. Mandril, decime qué se siente. No la sé la canción, por eso. No, bueno, ya aprenderás la letra. Hay una versión que tiene la letra, que es buenísima. Pará, ponelo de nuevo, dale. Me sale Brasil, decime qué se siente. No, pero es Mandril, decime qué se siente. Dale, ponelo de nuevo, largalo, dale. Después Bien, Después la canta entera. ¿Esto qué les parece? Un poco fuerte. A mí me avergüenza. O sea, me parece medio cualquiera, la verdad. O sea, entiendo que cause gracia porque decís, che, hay un punto en que decís, no puede estar pasando esto. O sea, creo que es el punto de conexión. Seguramente hay un sector que es denodadamente libertario, fanáticamente libertario, que entiendo que hay otra conexión con esto. Pero para todos aquellos que lo vemos de afuera, me parece que, o sea, es risueño, pero a la vez decís, no lo puedo creer. Está pasando. Y es la reacción intuitiva. Lo que creo es que el éxito de Milei radica en esto también. Yo también. Milei llegó siendo esto. Milei no es validado, para mí, no es validado, al menos hasta ahora, por la opinión pública, a pesar de sus formas, sino también por sus formas. Yo creo que hay un sector que empieza a cuestionarle algunas cosas. No creo que le cuestionen esto. Vos me preguntás a mí. Digo, yo soy mucho más conservador en mi forma. A mí no me gusta. El doctor. Digo, a mí la verdad que no me gusta ahora.
creo que el éxito de Milei es, en parte, es esto. En buena medida es esto. Llegó siendo esto. Ayer escuchaba a alguien que decía, no, bueno, pero hay que pedirle más institucionalidad. Sí, por supuesto. Por supuesto, no se refiere exactamente a esto, sino a otras cuestiones. Pero el día que Milei cambie esta forma de ser, me parece que va a ser mucho menos exitoso para su electorado, ¿no? Para su público que le gusta esto, que le pide esto. ¿A vos, Fla? ¿Qué te Lo parece? celebra. A mí, en general, de la boca de nadie, de ningún presidente, no importa de quién, ese tipo de... Creo que la investidura presidencial es la investidura presidencial. Totalmente. Y hay una formalidad, podés hacer chistes, te podés reír, podés hacer 1000 cosas, pero tenés que mantener un cierto límite porque estás ocupando un espacio que es el más importante del país. No importa de qué país y no importa de qué partido seas. Después en Twitter él quiere decir otra cosa, o si en la calle alguien... No, igualmente no estoy de acuerdo, pero me parece que habilita un tipo de discurso, si el presidente habla así, habilita un tipo de discurso social que no está bueno después entre nosotros. Es que ahí está la clave. A mí, repito, no me gusta nada, pero Milei además impuso un estilo que permeó en el resto de la sociedad y en buena parte del sistema político. Digo, el Che Milei de Cristina también en parte es una respuesta a esto, porque Cristina cambió el discurso o el estilo de comunicación. Sí, se subió al ring de esa comunicación. Digo, hemos visto en los últimos meses no sé, tiro un ejemplo, un Rodríguez Larreta con un discurso que era impensado en Rodríguez Larreta. Sí. Hemos visto intendentes del conurbano o figuras hablando de los fisuras, entre comillas, que ahora están muy de moda, que a mí me parece un horror, pero yo creo que es una nueva forma de comunicar, mucho más directa, mucho más agresiva, mucho más ofensiva. Y bastante superficial. Y muy superficial. Que ese es el punto. Completamente superficial. Porque si estás diciendo algo concreto, complejo, que da para una discusión, una argumentación, pero si estás realmente solamente insultando al que piensa distinto, ya está, bueno, se termina la discusión. Sí, claro. Y me parece que nosotros debiéramos exigir de todo nuestro arco político un nivel de discusión que sea, por lo menos que nos eleve, ¿no? Que nos haga pensar, que nos haga discutir, pero a nivel más profundo, ideas. Por supuesto. Y no insultos. Sí, y a mí me llama la atención que después de tanta zozobra que tuvo en los últimos meses, el primer momento que dentro de sus parámetros, insisto, porque uno de afuera puede decir, ojo que no se ganó nada, pero dentro de los parámetros del presidente, él considera que ayer fue un día para celebrar. Bueno, a mí me llama la atención que siempre que tiene que celebrar algo, lo primero que tiene como reacción directa y casi unívoca es la agresión contra otro. No es que él puede, digamos, contentarse con determinada situación y quedarse en eso y celebrar eso, sino que esa celebración, un montón de economistas que por cierto, lo único que hicieron fue describir más o menos lo que iba a pasar y terminó pasando. Entonces es raro que igual los insulte y los agrede. Después, bueno, un montón de periodistas que también cayeron ayer en esa volteada. Sí, no se hace cargo de la asimetría que da el cargo. Porque permanentemente cuando dice, yo en realidad le quiero contestar a este porque le quiero contestar. Sí. Lo que pasa es que un presidente está en otro nivel en términos de el peso de la figura. Claro. No es lo mismo que un periodista que un economista. Obvio. Y se comporta como si no lo fuera. Claro, sí. Permanentemente, pero lo dice, hace como gala de eso. Y yo un poco me pienso... El labio de X sigue siendo economista, siempre lo decimos. Sigue siendo economista, pero además cuando se reclama más institucionalidad o formalidad, yo a veces trato de pensar, digo, pero ¿no hay también una cáscara dentro de eso? La formalidad para hacer cosas que quizás bajo la pátina de la sobriedad están tremendamente mal. Mirá, o sea, sí, por supuesto. Trato de pensar desde el lado de algo que yo estoy cuestionando para ver qué hay en el fondo de eso, solamente ¿no? como una estructura formal no sirve tampoco. Porque puedes llenar el aire de palabras sin decir nada. Estamos de acuerdo. Totalmente. Y muchas veces hemos presenciado políticos y políticas hablando por horas sin decir nada. O actuando como si fingieran demencia. Me parece que en sí mismo el insulto no vale. Un insulto bien puesto, en una conversación elevada de tono, en un lugar público incluso, puede llegar a ser válido. También, si alguien te insulta, responderlo, sentirte ofendido e insultar, qué sé yo, puede pasar. El tema es cuando eso es la norma y no hay otra cosa. La formalidad, como una cáscara de huevo, tampoco sirve para nada. Es que el contenido es lo que sirve, pero el contenido también son las formas.
Sí. A ciertos niveles de representatividad. Nosotros acá en el corte no hablamos de la misma manera que hablamos al aire. 230 y el riesgo país se estabilizó cerca de los 700 puntos básicos. Habló sobre China, Milei, ¿no? Sí. Sobre declaraciones que tenían que ver con pedidos específicos de Estados Unidos. Y ahí dio su visión. Es interesante este punto, ya metiéndonos en la cuestión más de sustancia que tuvo, la conversación que tuvo con Fantino, porque hay ahí, claro, una cuestión que Argentina no está exenta y es esta disputa de carácter geopolítico cada vez más virulenta que hay entre Estados Unidos y China, entre China y Estados Unidos, que en las últimas semanas lo hemos visto con mucha claridad a partir de la guerra comercial que venimos relatando, que es uno de los aspectos de ese enfrentamiento que hay entre China y Estados Unidos. Bueno, primero el presidente habló de la relación que Argentina actualmente con su conducción tiene con Estados Unidos y dijo lo siguiente. Hoy, vos te das cuenta que es un día histórico. El secretario del Tesoro de Estados Unidos vino a la Argentina para manifestar el apoyo del gobierno de Estados Unidos con toda la furia a la Argentina. Háblame de la foto, imbécil, ahora. Venía a hablarme de la foto. La llegada del tipo hay que leerlo como un apoyo total. Total. Bueno, lee la declaración. Lee la declaración de Bessent. No, estos imbéciles. La foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si tenemos... La administración nuestra está en perfecta sintonía con la, digamos, administración de Trump. ¿Hablas con Trump? Yo no hablo directo con Trump, pero, digamos, Wertheim todo el tiempo trabaja codo a codo con Marco Rubio. Fíjate, hoy vino el secretario del Tesoro, digamos...